Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar con esta segunda sesión del seminario en línea. El día de hoy pues nos encontramos de manteles largos. Tenemos un panel muy extenso, muy completo, con unas destacadas trayectorias y bastante conocimiento en tema de accesibilidad universal y diseño incluyente en ciudades. Para iniciar, yo le voy a ceder el uso de la voz a nuestra estimada amiga Marcela. Ella nos acompaña desde la ciudad de Ciudad Victoria. Ella es licenciada en arquitectura, cuenta con una maestría en planeación estratégica y prospectiva, es estudiante de la licenciatura en gestión territorial. Ella lidera actualmente el colectivo James Walk de Ciudad Victoria. También es gestora de la zona norte en la coordinación de comunicación en Liga Peatonal y forma parte de Women in Motion in México. Actualmente se desempeña como jefa de departamento de instrumentación urbana en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas. Se especializa en movilidad activa, participación ciudadana y políticas públicas. Así que enhorabuena, Marcela. Muchísimas gracias por tu apoyo y adelante. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Paul. Bueno, bienvenidos a todos a este seminario sobre accesibilidad universal y diseño incluyente en ciudades. Primeramente, además del agradecimiento a la invitación de estar compartiendo este espacio con expertos y personas motivadas en impulsar desde sus espacios y desde sus puestos estas temáticas en cada una de sus ciudades. Quisiera aprovechar para presentar y dar lectura a cada una de las semblanzas de quienes nos van a estar hablando acerca de las distintas temáticas que se van a abordar el día de hoy durante el seminario. Y quisiera empezar primero una disculpa, por dar lectura sobre el perfil de cada uno de los ponentes que participan el día de hoy en el seminario. Contamos con la participación de Froilán Mauricio Díaz Rojas. Él nos va a estar hablando acerca de accesibilidad desde cero. Es activista en pro de los derechos de las personas con discapacidad y colaborador de diferentes organizaciones públicas y privadas. Ha participado como ponente en diferentes congresos, talleres, cursos y seminarios promoviendo la cultura de inclusión y el respeto a los derechos humanos. Actualmente trabaja en la Jefatura de Inclusión y Atención a Personas con Discapacidad dentro de la Dirección de Inclusión y Migrantes del Ayuntamiento de Zapopan. Como escultor ha presentado algunas de sus obras en el Trompo Mágico, en Expo Guadalajara, dentro de la Cumbre Internacional de Ciudades Incluyentes, en el Patronato del Centro Histórico, Galería Juárez del Tren Ligero de Guadalajara y en el proyecto Marathon Paradise, al lado de artistas de talla internacional como José Force, Carlos Santoscoy, Trino, entre otros. Bienvenido. También darle la bienvenida a Gisela Méndez. Ella nos estará hablando sobre movilidad con perspectiva de género en México. Es fundadora de Ensamble Urbano, una consultoría en políticas de desarrollo urbano, movilidad con enfoque feminista. Autora coordinadora del libro Anatomía de la Movilidad en México con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fue secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Colima y directora de Investigación, Desarrollo de Capacidades en el Instituto de Recursos Mundiales en México y cofundadora y directora general del Instituto de Planeación para el municipio de Colima. Es arquitecta con maestría en Evaluación de Políticas Públicas por el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Ha sido docente en la licenciatura de Arquitectura y en cursos de maestría de Urbanismo, ponente a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Gisela. También darle la bienvenida a Gandhi Moisés Martínez Velarde. Él nos estará hablando sobre accesibilidad universal en el diseño del transporte público. Es representante de Becar SADCB, licenciado en diseño industrial. Actualmente es coordinador en diseño e innovación Becar, donde se enfoca en temas de modelos de autobuses y sistemas para la innovación de transporte. Además, se desempeña como coordinador de diseño de vehículo autotren en la misma institución. Bienvenido, Gandhi. Y por último, nos acompañan Rodolfo Carlos Torres Gutiérrez y Juan Manuel García Vargas. Ellos nos estarán hablando sobre estrategia de accesibilidad universal.
Forman parte de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Gobierno del Estado de Jalisco. Y bueno, hablando separadamente de cada uno de ellos, Rodolfo Carlos se desarrolla como miembro de la comunidad sorda jalisciense, profesor investigador en cultura de la discapacidad, identidades y movimientos sociales de la discapacidad. Estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. Realizó un posgrado de Comunicación y Estudios Culturales en la Universidad de Guadalajara, realizando una estancia de investigación en el Centro de Estudios Sordos y de la Discapacidad de la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Cuenta con distintos diplomados y capacitaciones en producción audiovisual, locución, accesibilidad a la información y derechos humanos. Se ha destacado como académico en instituciones como la UNIVA, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Guadalajara La Mar por más de 10 años. Bienvenido. Y por último, Juan Manuel García es egresado de la UNIVA como ingeniero arquitecto. La mayor parte de sus proyectos ha sido en el sector privado, realizando proyectos de casa, habitación y departamentos, y actualmente trabaja como encargado de procesos de accesibilidad universal en la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad. Y bueno, bienvenidos a todos. Esperamos que sus aportaciones sean de provecho para quienes nos acompañan el día de hoy. Creo que pasaríamos a que se dé un mensaje por parte de las autoridades que organizan este seminario. Creo que Paul nos puede apoyar respecto a eso. Claro, Marcela, muchísimas gracias. Pues agradecerles a nombre del presidente municipal de Zapotlanejo, el licenciado Héctor Álvarez Contreras. Agradecerle también a todos los que nos han apoyado para que sea posible este seminario. Comentarles que la semana pasada llevamos a cabo la primera sesión y tuvimos una participación destacadísima, muy completa y muy clara por parte de la arquitecta Claudina de Liga Peatonal, por parte de la maestra Lucía del Tecnológico de Monterrey, por parte de Juan Medina, un especialista con diversas maestrías en accesibilidad y diseño incluyente en ciudades, y también por parte del Instituto Metropolitano de Planeación de César. El día de hoy, pues no nos quedamos atrás, estamos de manteles largos, tenemos también una participación importantísima con destacadas trayectorias de Gisela, de Froilán, por parte de Rodolfo Torres, y de Gandhi, que es de aquí de Zapotlanejo y es diseñador en jefe de transporte público inclusivo y accesible para personas con discapacidad. Comentarles también que el seminario se realiza en el marco de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Se realiza a través del Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable, que trabaja para dar un enfoque de gobernanza. Y es precisamente la gobernanza la que se plasma, evidentemente, en un seminario como este. En el registro tuvimos una participación aproximadamente de un 30% de estudiantes, también de personas de organizaciones de la sociedad civil, de profesionistas independientes y de funcionarios públicos. Entonces, basados en este esquema de la gobernanza, es precisamente que el objetivo de la realización de este seminario es tanto fortalecer las capacidades institucionales como fortalecer las capacidades en los colegios de todos los agremiados, de los profesionistas independientes, que precisamente son ellos los que tienen incidencia en las ciudades, son los que están construyendo nuestra ciudad. El día de hoy, pues tendremos ponencias en torno a la accesibilidad universal y en torno a otro tema fundamental en las ciudades, que es la incorporación de la visión y la perspectiva de género, que podamos construir ciudades para todas las personas, tanto para adultos mayores como para niños, pero que tenga implícitamente y una participación activa y fundamental de la perspectiva de género y de mujeres. Entonces, pues, agradecerles a todos por destinar un poco de su tiempo para conocer estos temas tan importantes, tan nobles, que de cierta forma han quedado un poco relegados, y pues agradecer a todos los que han hecho posible al Procurador de Desarrollo Urbano, maestro Carlos Romero, que sin duda, pues sin su apoyo este seminario simplemente no hubiera podido ser posible, al IMEPLAN, al Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara, pues al TEC de Monterrey, a la Dirección de Inclusión del Gobierno de Zapopan, al colectivo de Estrategia Misión Cero, también a Liga Peatonal,
y pues en general a todos ustedes que hacen posible pues también la realización de este evento. A manera muy rápida, pues comentarles que tuvimos una gran participación tanto de ponentes como de auditorio, que pues nos hizo abrir una tercera fecha. Al final del día de hoy les platicaré un poco de qué se trata, pero tenemos ya la participación confirmada de especialistas en el ámbito internacional. Tendremos la participación de 2 mujeres destacadas, tanto de la ciudad de Madrid como de la ciudad de Barcelona, pero les adelanto un poquito nada más y nos vemos al final del seminario. Muchísimas gracias, Marce. Continuamos. Te deseo el uso de la voz. Muchas gracias, Paul. Y bueno, ahora sí, para dar inicio formalmente al seminario, con el orden con el que los presenté, vamos a continuar cada una de las participaciones de los ponentes. Iniciamos con Froilán. El tema de él es accesibilidad desde cero. Recordarles que cada uno de los participantes tiene 20 minutos. Si quieres, nada más, perdón, Marce, antes de iniciar con nuestro primer ponente, disculpa, que nos dé también un breve mensaje de bienvenida el arquitecto Diego Padilla, presidente del colegio, y posteriormente el maestro Carlos Romero, que también en coordinación con ellos fue que se organizó este seminario. Disculpa y muchísimas gracias. Gracias, Paul. Buenas tardes. Pues seguimos con los agradecimientos. Gracias al municipio de Zapotlanejo. Gracias también a la PRODEUR, al buen Carlos Romero, a los grandes conferencistas que se van a presentar el día de hoy y a todos los compañeros del Colegio de los Altos que estamos interesados en estos temas. Es un gusto tener esta segunda sesión de accesibilidad universal y diseño incluyente con el objetivo de crear conciencia en la importancia de quitar las barreras a todas las personas sin distinción alguna. Y que en las ciudades como las de los Altos de Jalisco, empecemos juntos la sociedad civil y el gobierno a trabajar en estos temas. Bueno, pues por mi parte sería todo y gracias, Paul, de nuevo. Bueno, pasaríamos al final entonces con el mensaje del Procurador de Desarrollo Urbano, Carlos Romero Sánchez. Hola, muy buenas tardes a todas las personas aquí presentes. Saludar a Juan Manuel, Rodolfo, Gaby, a Gandhi, mi querida Gis, a Froilán. Y bueno, felicitar esta iniciativa del gobierno de Zapotlanejo, también de Diego, al frente del Colegio de Arquitectos de los Altos. Y bueno, un gustazo participar con ustedes otra vez, dando seguimiento, como decía Paul, a esto que inició la semana pasada. Pues un mensaje muy breve, iniciando con la frase que la accesibilidad debe estar ahí para quien la necesita, pero pasar desapercibida para todas las demás personas. Este concepto se ha manejado a fondo por gente como Rovira Belleta, en otros continentes, y es algo que nos debe de servir de ejemplo. Que sí estén ahí, pero que estén desapercibidas para todas las demás personas. Hablaría de 3 líneas que tienen que ver con la inclusión social, que tiene que ver con la igualdad de derechos y participación para todos, la inclusión económica, que tiene que ver pues, con la generación y accesibilidad de empleos, pero especialmente con la inclusión espacial, a la que hoy este excelente panel se referirá. Y pues les reitero un gran saludo y un gusto de tenerles aquí en nuestras pantallas. La dotación de servicios asequibles para todas las personas, la vivienda, el agua, el saneamiento y fundamentalmente la accesibilidad que debe tener todas las personas en nuestros entornos urbanos. Eso materializa el derecho a la ciudad. No dejo de mencionar que la primera causa de muerte en nuestro país de los 0 a los 25 años, reiterado y compartido por la Secretaría de Salud Federal a recientes fechas, siguen siendo los hechos viales. El diseño incluyente de las ciudades, entonces, es un pilar fundamental dentro del concepto de movilidad, la inclusión que debe existir para su debido funcionamiento. Más que una necesidad a atender, es un derecho.
Es un derecho que se debe ver desde el barrio, desde lo local, desde la identidad, desde los vecinos. La frase que también nos gusta mucho de ciudades para las personas, pero esto tiene que ver con el salario mínimo de las ciudades, que es la banqueta. Las características mínimas con que ella debe de contar, con las 3 franjas que ya hemos mencionado en otras ocasiones, y también los cruces peatonales a nivel banqueta, que además deben de trazarse de acuerdo con la ruta natural de paso del peatón, con las conocidas líneas de deseo, y contar con los elementos para que las hagan realmente atractivas, seguras y accesibles, como las guías podotáctiles, los volardos, y en esto ya nos hablaba de manera muy destacada la semana pasada el buen Juan Medina. Para crear entonces ciudades accesibles, incluyentes y sostenibles, debemos encontrar los términos de accesibilidad e inclusión totalmente ligados. Tener en cuenta esto y analizar, como ya lo decía el arquitecto, las barreras arquitectónicas existentes para velar por la movilidad de todas las personas, asegurar la plena inclusión que debe existir en la sociedad con respeto e igualdad, nada más ni nada menos, como nos lo señala el artículo 1 de nuestra Constitución Política Mexicana. El rediseño de los espacios públicos ante una coyuntura como la que tenemos hoy con la pandemia tendrá la oportunidad de cambiar los paradigmas que había hasta hace unos meses, con las ideas que se han nutrido desde hace varios años alrededor del mundo. Debemos generar espacios públicos saludables y entonces tenemos que transformar lo que nos permita mejorar su calidad. Las zonas verdes, aumentar la biodiversidad y la integración de la naturaleza, reformular el espacio destinado al vehículo privado, mejorar la calidad del aire y poner restricciones de una buena vez al tráfico motorizado. El 70% del espacio público está ocupado directa o indirectamente por el coche y la pandemia debe ser el punto de inflexión para cambiar estos elementos. Ampliar el espacio público de uso peatonal y de movilidad no motorizada, dotándolo siempre de accesibilidad, de seguridad, de habitabilidad, de confort, disfrute, paisaje y diversidad para que todas las personas podamos hacer un mejor uso de ellos. Niños pequeños, adultos mayores y personas con discapacidad. Gracias por este esfuerzo. Muy bienvenidos todos y adelante. Gracias. Muchas gracias a todos por la bienvenida y bueno, ahora sí cedo el micrófono a el primer participante que es Froilán Mauricio Díaz Rojas con el tema accesibilidad desde cero, recordándole que únicamente tiene 20 minutos para desarrollar su tema. Prende tu micrófono, Froilán, porfa. ¿Sí me escuchas, Froilán? Nada más hay que prender tu micrófono. Ahí está. Ya se volvió a apagar. ¿Ya me oyen? Ahí está, ahí está. Sí, listo. Ok. Bueno, mi tema, como bien comentas, es accesibilidad desde cero. Para entender un poco el por qué este nombre, los voy a contextualizar de una acción que se está llevando desde la Dirección de Inclusión Inmigrantes de Zapopan, por medio del área de discapacidad. Esta acción comprende lo que viene siendo la accesibilidad universal en espacios físicos. Como antecedente, en la administración pasada, bueno, algunos saben que esta administración ya va para 5 años de esta administración, pues nuestro alcalde, el licenciado Pablo Lemus, se reeligió y afortunadamente pues fue reelecto y entonces llevamos 5 años, como quien dice, de esta administración. En los 3 primeros años se generaron acciones muy, muy buenas en pro de la accesibilidad universal, como el programa de banquetas libres, que básicamente es
llegar a 300 kilómetros de banquetas accesibles con accesibilidad universal. Se hicieron parques incluyentes, se hicieron ciertas modificaciones en la infraestructura para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Esto es como antecedente, ¿no? De hace 3 años lo que vino surgiendo. Pero también en esos 3 años lo que fue pasando fue que algunos diagnósticos de accesibilidad se hicieron en algunos edificios del ayuntamiento. Lo que nos dimos cuenta cuando se crea la Dirección de Inclusión Inmigrantes y ahora hace 2 años que tiene la creación de esta dirección, nos dimos cuenta que estos diagnósticos de accesibilidad, pues además de que eran demasiado caros, muchas veces no estaban bien diseñados o no estaban bien planeados, bien ejecutados o bien dirigidos. Entonces, afortunadamente, entra la administración del gobierno del estado, que nuestro amigo Rodolfo Torres más adelante les platicará. Entra la administración y pues se empezó a hacer una cierta sinergia, ¿no? Entre el ayuntamiento de Zapopan y el gobierno del estado por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Dirección de Inclusión de Personas con Discapacidad del estado. Empezamos a tener como cierta vinculación, cierta sinergia, y ellos, muy favorable para nosotros, nos propusieron comenzar con como una prueba piloto del Plan Estatal de Accesibilidad. Esto era una prueba piloto ya que era la prueba punta o la punta de lanza para comenzar acciones que permitieran llevar este plan a otros municipios. Lo que se fue generando primero fue este acercamiento, luego ver cuáles eran las necesidades para comenzar a ejecutar el plan de accesibilidad, ver estrategias de con qué nos íbamos a respaldar o de qué herramientas nos íbamos a apoyar para poder ejecutar este plan de accesibilidad. Nosotros desde Zapopan pues fuimos gestionando los espacios que íbamos a diagnosticar, fuimos viendo cuáles eran prioridad de sector salud, de Comude, el primer cuadro de la zona centro de Zapopan, presidencia de Zapopan, el edificio del CIS. Este edificio es el edificio que va a albergar el 80% de los servicios de Zapopan. Las siglas de CIS significa Centro Integral de Servicios Zapopan. Entonces, el 80% de la administración pública va a estar en ese edificio. Afortunadamente, cuando nuestro amigo Rodolfo se acerca a nosotros a ofrecernos colaborar, a empezar a echar a andar lo de la prueba piloto del Plan Estatal de Accesibilidad, el edificio del CIS estaba en plena construcción. Actualmente, pues prácticamente ya está terminado, ¿no? Pero en ese momento que les estoy hablando, que fue hace 1 año, pues estaba en plena construcción. Entonces, así fuimos detectando ciertos puntos de la zona metropolitana, no solo puntos ahora sí que muy urbanizados, sino también rurales, como lo fue la venta del astillero, que es una zona de aquí del municipio, pues rural. La zona de Tezistán también, que es una zona rural. Entonces fuimos detectando como qué zonas podíamos empezar a aplicar estos diagnósticos, esta prueba piloto del diagnóstico del plan de accesibilidad. Y pues comenzamos los trabajos. También es importante mencionar que hubo un gran apoyo de chicos egresados de la Universidad Ibero de México, en algunas carreras que iban muy afines a nuestras necesidades, en arquitectura, ingeniería, relaciones internacionales, etcétera. Entonces, Perdón, Froilán, ¿me indicas cuándo quieres que avance la presentación? Ok. Sí, la siguiente. Ok. Bueno, entonces en esta prueba piloto, pues comenzamos a aplicar los diagnósticos. Todo esto se los platico para que se den una idea de lo que más adelante pues vamos a aterrizar. Esta prueba piloto comienza y empezamos a aplicar los diagnósticos. Obviamente tuvimos que hablar con nuestras autoridades, con los encargados de edificios, con
con los diferentes directores de las diferentes áreas para que nos dieran esa apertura, ¿no? Esas facilidades de ir a visitar los espacios, ir a meternos a donde casi nadie puede entrar, ir a solicitar a lo mejor que haya alguna persona que nos esté guiando, que ya conozca el edificio, que nos esté guiando y nos esté explicando pues algunas zonas del edificio o la importancia de otras zonas. Entonces, toda esta gestión, la Dirección de Inclusión de Zapopan fue de lo que se encargó. Los recorridos consistían en, pues prácticamente son recorridos de superficie, ¿no? De campo. Ir haciendo el levantamiento y ir palomeando qué obstáculos nos íbamos encontrando, cuáles eran las necesidades, puntualizar cuáles eran los requerimientos en ciertas zonas y pues siempre estar más que nada observando, ¿no? Haciendo las recomendaciones necesarias. Entonces todo eso se va documentando, se va haciendo el levantamiento y posteriormente pues ya se le presentó al secretario general, que fue el que los resultados se los comunicó a nuestro alcalde. Y en ese proceso, pues el alcalde y el secretario general lo vieron muy favorable, ¿no? Porque, como hace un momento les comentaba, muchas veces estos diagnósticos de accesibilidad, si vas con una empresa privada, pues salen muy caros, ¿no? Y muchas veces solo se queda en papel, no hay cómo lo plasmes, porque no existe dentro de los ayuntamientos, o generalmente no hay dentro de los ayuntamientos, personas que estén enfocadas en ese tema específicamente. Entonces, una persona que solicita el diagnóstico en una empresa privada, lo solicita, les dan los resultados y se queda ahí en letra muerta. No hay quien le dé el seguimiento, no hay quien pueda velar, ¿no? Porque se cumplan esas recomendaciones que se hicieron. Entonces el alcalde, nuestro secretario general, pues vieron muy favorable todas estas acciones, tanto así que pues se han seguido haciendo vinculaciones. Ahora ya participamos muy de lleno con obras públicas, la Dirección de Obras Públicas del ayuntamiento, y ya el alcalde dio la orden de que todas las edificaciones que estén en construcción, pues veamos la forma de generar esa sinergia tanto con el gobierno del estado como con instituciones públicas y privadas, para que podamos ver la forma de diagnosticar esas edificaciones. Esto viene a lo del título del tema, de la accesibilidad desde cero, porque poniendo el caso específico del edificio del CIS, del Centro Integral de Servicios de Zapopan, como les comentaba, este edificio pues hace un año estaba en plena construcción. Entonces eso fue muy favorable, y es algo que muy importante que nos dimos cuenta con todo este plan estatal de accesibilidad y esta prueba piloto en Zapopan, de que había edificios en los cuales tenían, no sé, 20, 50 años de haberlos hecho, y pues que sí, había muchas áreas de oportunidad en donde podíamos hacer adecuaciones, pero la infraestructura y el entorno pues realmente impedía, ¿no? Estas adecuaciones, estas medidas de accesibilidad. Entonces, pues a veces por más que uno quiera realizar las recomendaciones y ejecutarlas, pues el entorno y el contexto pues no te da, ¿no? Los espacios físicos no te dan para hacer esas adecuaciones. Lo que pasó en el CIS y que ha sido muy bueno para nosotros es de que, como este edificio ya estaba en construcción, estaba en plena construcción, las recomendaciones, muchas de ellas se hicieron muy a tiempo. El arquitecto Juan, pues no me dejará mentir, del gobierno del estado. Hoy lo platicábamos de que una de las entradas principales en su momento cuando nosotros fuimos, estaba diseñada de que tuviera escaleras para las personas que no tienen ninguna discapacidad, y por un lado, a no sé, 100, 150 metros, estuviera la rampa para personas usuarias de silla de rueda o personas adultas mayores. Y en ese momento nosotros, el maestro Fausto Esparza, también del gobierno del estado, les hicimos la recomendación a obras públicas de que
eso pues sí es una buena acción, ¿no? En tomar en cuenta a las personas con discapacidad, pero pues no era una acción inclusiva, era una acción pues prácticamente segregadora, ¿no? De, de que unos tienen que entrar por las escaleras, pero si tú eres usuario de silla de ruedas, pues te vas por un lado y entras por allá, ¿no? Entonces ahí se les hizo la recomendación pues de que lo mejor era que todos entraran por el mismo espacio y pues afortunadamente nos hemos dado cuenta que pues sí hicieron caso, ¿no? A esas recomendaciones. Las personas pues ya ese diseño de escaleras y rampa por un lado, pues ese se eliminó y se buscó la forma de que todas las personas entraran por la misma entrada y pues sin importar, ¿no? La condición física. Entonces la importancia de la accesibilidad desde cero nos referimos básicamente a eso, de que muchas veces es más barato, más factible, más viable cuando vamos a construir una edificación, pensarla desde cero, pero inclusiva, ¿no? No ya cuando lleva un 80% o ya tiene un 100%, ya tiene años de haber sido creada. Es la importancia de la accesibilidad de cero, incluso pues está comprobadísimo que los costos pues, bajan prácticamente, bueno, realmente no tengo el dato de cuánto, pero bajan demasiado si el diseño universal lo contemplamos desde un principio. También, bueno, la siguiente diapositiva. También la importancia de estos diagnósticos de accesibilidad y de todos los diagnósticos, todo lo que tenga que ver con personas con discapacidad, el tomar en cuenta a la comunidad con discapacidad es algo que a nosotros como gobierno de Zapopan y al gobierno del estado es primordial, ¿no? Siempre contemplar las necesidades de las personas con discapacidad. He visto muchos expertos que saben del tema de accesibilidad universal que pues no tienen discapacidad, tienen, no sé, 20 diplomados, etcétera, pero nunca se han acercado a aplicar sus diagnósticos con personas con discapacidad, hacer el recorrido con personas con discapacidad y que las mismas personas te digan, esto sí sirve, esto no sirve, esto es un gasto innecesario. Eso es lo que más suma a estos tipos de diagnósticos del Plan Estatal de Accesibilidad. Porque muchas veces pensamos que por haber conocido a una persona con cierta discapacidad, todas las personas van a tener a requerir esas adecuaciones. Y la realidad es que no, pues todas las personas pues tenemos diferentes necesidades, pero hay necesidades que sí son más generales y necesidades que son más específicas. Entonces la importancia de siempre contemplar a las personas con discapacidad. Yo sí haría como la recomendación al municipio de Zapotlanejo, si va a comenzar en estas arengas del tema de accesibilidad universal en espacios físicos, pues que empiecen a visualizar, a hacer un mapeo de qué actores hay en su municipio con diferentes discapacidades y que a estos diagnósticos o a estos recorridos los inviten a participar y se darán cuenta que hay muchas cosas que a veces suponemos y que pensamos que son de una forma, pero ya a la hora de la hora, a la hora de la práctica, de estar ahí recorriendo la superficie, pues son diferentes, ¿no? Esa sería una parte, contemplar a las personas con discapacidad. Y la otra, pues el tema de la sinergia, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. El tema de la sinergia es muy importante. Nosotros en el Plan Estatal de Accesibilidad y ahora en los diagnósticos que estamos haciendo junto con el gobierno del estado y prácticamente en todas las acciones que intentamos generar desde la Dirección de Inclusión de Zapopan, es la sinergia de los, como quien dice, los 4 hélices del desarrollo de las ciudades, que es la industria, el gobierno, la sociedad civil y pues el sector educativo, ¿no? Las universidades, lo vimos en el Plan Estatal de Accesibilidad. Las universidades pues fueron un factor importante para el apoyo a ejecutar estos diagnósticos. Muchas veces el ciudadano tiene la creencia que el gobierno pues o los ayuntamientos tienen los recursos necesarios económicos para ejecutar estos diagnósticos, pero a veces los recursos económicos y el recurso
recurso humano pues no es suficiente. Entonces es la importancia de hacer sinergia tanto con la sociedad civil como con las universidades, como el gobierno y con la industria. Actualmente en los diagnósticos que estamos aplicando en el municipio de Zapopan, ya no estamos haciendo aliados, estamos haciendo sinergia con el CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y el Consejo de Jóvenes Empresarios. Ellos tienen ahora sí que todo el conocimiento técnico para aplicar estos diagnósticos. Nosotros, pues obviamente tenemos ciertos conocimientos, pero pues obviamente como no somos arquitectos, pues sí es importante como tener un especialista, ¿no? Que te vaya orientando. Un minuto, Froilán, disculpa. Un minutito. Sí. Entonces, pues básicamente el mensaje es ese, la sinergia en esos cuatro ejes: industria, gobierno, sociedad civil y sector educativo. Esto se los platico pues más que nada como la experiencia que hemos vivido desde Zapopan, que ha sido muy, muy enriquecedora para nosotros y para toda la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias, Froilán, por tu participación. Y sí, como comentas, como comentaste a lo largo de toda tu participación, es todo un reto poder incluir a personas con discapacidad en la función pública y hacerlo sobre todo parte de los proyectos urbanos. Otro de los retos que también son sumamente importantes, hablando de inclusión urbana, tiene que ver con la perspectiva de género, y es uno de los retos en las ciudades mexicanas para poder reconfigurar nuestras urbes con base en estos preceptos, sobre todo en materia de movilidad, de lo cual nos hablará Gisela Méndez con el tema movilidad con perspectiva de género en México. Adelante, Gisela, cuentas de igual forma con 20 minutos. Hola, perdón que soy un poco más lenta con la tecnología entre apagar y compartir la pantalla, pero espero que se esté viendo mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta que hablemos del tema de la inclusión, porque justamente viéndolo desde los diferentes ángulos de las personas que son más vulneradas por el sistema, porque han sido olvidadas, porque han sido homologadas como común denominador de un prototipo de persona, es que vemos esas diferencias y dificultades de acceso al espacio público, al espacio privado, a la arquitectura, al urbanismo, a los servicios y a muchas otras cosas. Como ustedes bien lo saben, últimamente sobre todo hemos empujado mucho el tema de hacer visible la movilidad de las mujeres en México, y eso es lo que me gustaría poder hablarles. Las mujeres tenemos experiencia de viaje en la calle diferente a los hombres. Cada vez que una mujer sale de su casa, antes de salir de su casa, estamos pensando cómo nuestras decisiones desde el horario, la actividad, el modo de vestirnos, cómo vamos a salir, cuál es el medio que vamos a utilizar, depende de cuál va a ser nuestra posible experiencia de viaje en el espacio. Depende de si vamos a tener que caminar en una calle oscura, antes del amanecer, tomar transporte público. Si en nuestro día a día, por ejemplo, tenemos que ir no solamente a un lugar, sino a varios lugares, cuáles son las condicionantes que tenemos que hacer para cada uno de estos lugares, y eso es lo que condiciona como un análisis multicriterio en nuestra cabeza, que tiene sobre todo el concepto de seguridad al centro, pues la condición de viaje que tenemos. Tenemos que empezar a pensar que las mujeres somos la mitad, un poco más de la mitad de la población mundial, y en México también lo somos, y en la mayoría de los estados en México, a excepción de 2, somos un poquito menos de la mitad, pero en el resto somos la mayoría, y somos también personas que generalmente hacemos viajes acompañando a otras personas que también tienen vulnerabilidades para moverse en la ciudad. Las mujeres hacemos este tipo de viajes. Ustedes salgan a la calle, busquen a una mujer y van a ver que casi nunca van solas. Siempre van acompañando a niños, a personas mayores, cargando cosas, y siempre vamos como en pares. Y no es un tema de que nada más queramos ir chismeando, platicando, es porque es un tema de seguridad y de labores de cuidado que hacemos
durante todo el día. Y estas labores de cuidado generalmente las hacemos cuando transitamos en la calle, caminando y en transporte público, y tenemos que evaluar las ciudades cómo nos están ofreciendo condiciones de espacio público para tener esta experiencia de viaje en las ciudades que atienda a nuestras necesidades. ¿Cómo podemos medir esto? Desgraciadamente el INEGI no mide los viajes de cuidado, mide solamente los viajes que considera que son los más importantes, es decir, a la escuela y al trabajo. Los viajes que son productivos, es decir, los que tienen algún tipo de remuneración, incluyendo los de la escuela. Pero todos los demás, las compras, acompañar a alguien, ir al médico, ir de compras, todo lo que tiene que ver con cuidado, hasta la propia recreación, esos viajes no se miden. Y sin embargo, sabemos por la experiencia de otras ciudades en el mundo, particularmente las españolas que empezaron con todo esto en nuestra realidad latinoamericana, sabemos que esos viajes responden casi al 50, entre el 30 y el 50% de los viajes totales en la ciudad. Entonces, de inicio, decidimos no medir la mitad de los viajes que existen en la ciudad, pero medimos los viajes a la escuela y al trabajo y lo que tenemos disponible en México. Cuando vemos esta división, y ustedes lo están viendo en las pantallas, y la segregamos por hombres y mujeres, vemos que hay ya, aunque sea para estos viajes productivos, una diferencia importante de la decisión de los viajes. Las mujeres caminamos más, usamos más el transporte público y tenemos poco acceso por seguridad a la movilidad no motorizada. Pero también porque nuestras necesidades de viaje no necesariamente se pueden cubrir con una bicicleta, particularmente cuando hacemos viajes de cuidado. A través de Ensamble Urbano, que es la empresa que tengo, hicimos una serie de infografías que ustedes pueden encontrar en donde están todos los estados en México, los 32 estados, además de esta infografía nacional, en donde desagregamos qué es lo que podemos ver en México con respecto a los viajes y a la diferencia de viajes entre hombres y mujeres. Tenemos desde los viajes a la escuela, que como ustedes pueden ver, la mayoría de ellas se hace caminando, y se hace caminando porque hemos tenido una política de desarrollo urbano en donde, de acuerdo a las normas que antes tenía Sedesol, necesitábamos ubicar los equipamientos educativos en los centros barriales y vecinales. Por lo tanto, siempre tenía que haber un jardín de niños, una primaria, una secundaria cercanos a los barrios. Y eso hace que estas personas puedan caminar a sus escuelas. Es por eso que tenemos una gran proporción de viajes caminando y en transporte público en México. Y estos viajes caminando y en transporte público hasta ciertas edades, pues se hacen con niños, niñas, acompañados, y esos acompañamientos generalmente son mujeres, que son parte de una cadena de viajes que hacen durante todo el día. Para el trabajo también tenemos esta estadística segregada por viajes al trabajo, y ahí vemos que continuamos las mujeres utilizando a partir de un 10% más el transporte público, es decir, las mejores clientas del transporte público siempre vamos a ser las mujeres. Y para llegar a este transporte público necesitamos caminar. Y si nosotros dividimos por tipo de trabajadoras o trabajadores, asalariados, empleadoras por cuenta propia y sin pago, vemos que es mucho más fácil para los hombres acceder como primera opción de viaje a un automóvil privado, un vehículo particular, que a las mujeres. Las mujeres generalmente, aun cuando trabajen por cuenta propia o sin pago o sean asalariadas, la mayor parte de ellas lo hace en transporte público y caminando, y solamente las empleadoras lo hacen en vehículo particular. Este patrón se llega a repetir en la mayor parte de México. Al norte del país hay un acceso y una prevalencia del uso del auto también para las mujeres, pero en el segundo lugar siempre va a estar los viajes a pie. Y en el sur del país muchas veces estos primeros viajes se hacen caminando y en transporte público, aún para los hombres. Particularmente hay ciertos estados de la República Mexicana como Yucatán, Campeche y otro que no recuerdo, en donde la primera opción de viaje para un hombre que no trabaja es la bicicleta. Y eso es una estadística importante. También lo que podemos ver, de acuerdo a las estadísticas de la movilidad, es que
Aun cuando, si ustedes ven, los viajes en vehículo privado son más o menos similares entre hombres y mujeres, 8 de cada 10 accidentes son provocados por hombres, y cuando exista una condición de discapacidad temporal por estos accidentes, esos trabajos de cuidado los va a hacer una mujer, y se va a hacer más conflicto en la organización de su día para llevar a cabo esos trabajos de cuidado. ¿Qué es la movilidad del cuidado? Pues son todos esos viajes que no son a la escuela y al trabajo. Y esta es una gráfica, bueno, es una tabla de la encuesta, la última encuesta Origen y Destino que tienen en Barcelona. Sí, se entiende, aunque está más o menos está en catalán, pero como pueden ustedes ver en la tabla, la mayor parte de los viajes que se desarrollan las mujeres son de cuidado. No es movilidad ocupacional, como lo mencionan, sino movilidad personal. 40% versus el 17%. Pensemos que en México solamente decidimos hacer que ese 17% sea el 100% de los viajes de las mujeres. Estamos olvidando el 40% de la realidad. Y eso es importantísimo, porque cuando planeamos el transporte público, cuando planeamos la necesidad de personas usando banquetas, equipamientos, iluminación, lo hacemos sin considerar que hay un 40-50% de viajes que no estamos visibilizando y no estamos contando. Entonces, esta reflexión de los datos lo que hacen es tratar de contar justamente esta narrativa de la experiencia de viaje de las mujeres desde una perspectiva feminista. Y la perspectiva feminista lo que dice es que tienes que considerar que hay diferentes experiencias de diferentes tipos de mujeres con diferentes necesidades de viaje que la ciudad te debe de ofrecer. Y eso parte desde los sistemas de movilidad hasta la definición de los usos de suelo. ¿Cómo estableces los equipamientos para que exista proximidad, para que las mujeres tengan que viajar menos y que en su barrio puedan obtener la mayor parte de las cosas que necesitan para su día a día? Si estas estadísticas las repartimos por género, por ejemplo, esta es la estadística para el Valle de México, vemos que es prácticamente un 30% de diferencia entre los tipos de viajes que hacen los hombres y las mujeres. Como mi video está tapando el título, a ver si no me equivoco. Igual por los motivos de viaje, como pueden ver, el pastel que hace el reparto de los motivos de viaje de los hombres es mucho más pegado a dos tipos de viaje, trabajo y estudio. Mientras que el restante debe de ser aproximadamente un 10, 17, 21%, pues es para otro tipo de viajes. Cosa muy diferente de lo que sucede con una mujer, en donde todos los motivos de viaje están bastante repartidos homologadamente en su estadística. Y esto hace diferente porque la hora pico para el análisis de transporte es una para los hombres y otro para las mujeres. Las horas pico y las horas valle de lo que necesitamos que los sistemas de transporte y movilidad nos ofrezcan, pues es completamente diferente. Y sin embargo, diseñamos los sistemas pensando que como los hombres se mueve la mayoría, cuando realmente no lo estamos haciendo así. El análisis con perspectiva feminista lo que dice es, tienes que considerar la diversidad de las personas que habitan la ciudad y tienes que empezar justamente por las mujeres que han sido vulneradas en este sentido, pero que sobre todo tienen carga de viajes de trabajo y todo lo que conlleva eso, el movimiento de niños, niñas, personas que requieren alguna asistencia, personas y adultos mayores, etcétera. Esto es para esta estadística la hicimos para los 32 estados. Esta es una estadística que hicimos para Morelos, un estudio que hicimos de movilidad con perspectiva de género para el estado de Morelos. Y también decíamos que además de toda esa carga, de esos viajes que son invisibles para la política pública, en México el transporte es el segundo concepto de viaje familiar. Entonces, las mujeres ya por el sesgo de trabajo, por la necesidad de hacer más actividades, por hacer más viajes, hacemos los viajes más sustentables y aún así nuestras familias gastan mucho más en ese transporte y tenemos que pensar cómo se refleja la existencia de política pública en un sector de política pública en donde se gasta las familias mexicanas es el segundo concepto de gasto. Más que la vivienda, más que la salud, más que la educación, más que cualquier cosa.
También la percepción del uso de este transporte, por ejemplo, público. Esta estadística la pueden encontrar para todos los municipios de México con un buen manejo de Excel, tablas dinámicas y microdatos. Todos los municipios de México pudieran tener esta estadística. Esta la sacamos nosotros para Morelos. Y lo que vemos es la percepción de inseguridad que tienen las mujeres usando este medio de transporte que usan más, que es caminar y en el transporte público. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de la zona metropolitana de Cuernavaca, municipios en donde 9 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en el espacio público. Entonces imagina que no tienes otra opción más que moverte así, y además no quisieras moverte así porque el espacio público te ofrece la peor experiencia de viaje. 17% de los delitos suceden que tienen las mujeres suceden en la calle. En el caso de Morelos, 8 de cada 10 se sienten inseguras en el espacio público. Y la otra cosa es que el acceso a la justicia para esta inseguridad de las mujeres en el espacio público es casi totalmente inexistente. Es difícil poder denunciar, es difícil poder que no te victimicen cuando lo haces, es difícil cambiar y que la política pública vea qué es lo que está causando este tema. 36% deja de usar el transporte público. Esta inseguridad hace que tú cuartes tu derecho a acceder a la ciudad. 36% deja de usar el transporte público, 19% creo que deja de usar el taxi. Es que no logro ver porque me tapo mi cara con esto, pero ustedes ven ahí las estadísticas. Dejamos de usar el transporte público, dejamos de caminar, dejamos de que los niños accedan o puedan moverse libremente en la calle, y eso dificulta nuestra vida. Encima de todo eso, las mujeres, cuando caminamos en la calle, en esta clase de infraestructuras, como bien lo menciona la Liga Peatonal, los puentes antipeatonales, el acoso es constante. 9 de cada 10 mujeres durante su vida van a vivir muchas escenas y muchas experiencias de acoso que puede ir desde un piropo, desde una amenaza, hasta un tocamiento, hasta una violación. Y 6 de cada 10 personas que sean testigos de esto no van a hacer nada. Entonces, cuando las mujeres salimos a la calle, sabemos que depende solamente de nosotros, porque a veces ni los policías hacen. Las primeras personas en el transporte público que nosotros tenemos algún tipo de confianza para tratar de denunciar cuando los pasajeros no hacen nada, es el chofer, y muchas veces la primera victimización viene justamente por parte de los choferes. El espacio público, y esto también es una estadística que desgraciadamente está un poco desactualizada, pero el INEGI ya confirmó que se actualizaría con el censo del 2020, el espacio público no está ofreciendo condiciones para que las mujeres estemos caminando. No puede ser que en México, del 100% de las manzanas censadas, el 63% no tenga pavimento, 74% no tengan banquetas. En este país que tenemos tan caluroso, y quienes andan allá por el occidente sabrán lo que es el calor, no tiene arbolado, 56% no tiene alumbrado. Todavía tenemos un rezago muy importante en eso. Y seguimos invirtiendo en pavimentar. Seguimos invirtiendo para darle comodidad al vehículo y no en darle comodidad a los viajes caminando, y sobre todo seguridad a las mujeres que lo hacen. Esa es la estadística nacional. En la que les enseñé anteriormente era de Morelos, pero a nivel nacional 7 de cada 10 mujeres se sienten inseguras en espacios que necesitan transitar. Imagínense que el 40% de tu clientela de transporte individual de taxi quiera abandonarte y tú no estés haciendo nada para mantener y darle seguridad a ese 40% de la clientela. Si tú tuvieras una paletería, una zapatería, y te dijeran, oye, el 50% de tus clientas mujeres no van a entrar porque el empleado las acosa, y tú dices, híjole, pues ni modo, no haces nada, pues me parece que no tienes un sentido de realmente, pues mueves al tipo que está acosando a las mujeres, a tus clientes, porque tú lo que necesitas es vender. Ahora imaginemos que la ciudad más o menos tiene una lógica. En ese sentido, estamos perdiendo una cantidad importante de libertades para poder acceder al espacio público por las condiciones de seguridad
que se nos ofrecen, viéndolo desde la perspectiva exclusivamente de los datos que son segregados por sexo. ¿Qué es lo que pasa en la experiencia de las mujeres? Tenemos desconfianza en las autoridades para denunciar. Cualquiera de nosotras que haya denunciado una vez, no lo vuelve a hacer otra vez, porque no accedes a la justicia y es una experiencia diseñada para que no vuelvas a acceder y a querer acceder a la justicia. Se eliminan las posibilidades de moverse, y si tú eliminas las posibilidades de moverte en el espacio público, en el transporte público, entonces tú eliminas la posibilidad de que la mujer acceda a un desarrollo personal, profesional, a salud, a muchas cosas, porque simplemente privilegias tu seguridad, una seguridad que no te está brindando, la ciudad. Lo mismo sucede para ya los temas de violencia sexual. El año antepasado fue muy sonado aquí en la Ciudad de México los secuestros de mujeres afuera de las estaciones del metro, y era incomprensible que esto de repente saliera cuando lleva años sucediendo, y no es posible que ni siquiera en los espacios más concurridos, más vigilados, más institucionalizados tengamos estas condiciones. Ustedes pueden encontrar cada una de las infografías para cada uno de los estados en las redes sociales, en mis redes sociales o en las redes sociales de Ensamble Urbano. Úsenlas, son infografías con estadísticas que ya existen en México y que solamente lo que hicimos fue juntarlas para crear una narrativa que ayude a mover este tema desde la perspectiva de las mujeres en las ciudades. La brecha de género en la movilidad va más allá de los patrones de viaje. Cada vez que tenemos una conversación con quienes diseñan las ciudades, quienes somos mujeres y hemos participado en la política pública, y vemos que son salones llenos de hombres, las normativas llenas de perspectivas de hombres, y cada vez que tratas de poner un tema de la experiencia desde el punto de vista de las mujeres en la mesa, se hace complicado. Es un picar de piedra muy, muy difícil. Te das cuenta que los hombres consideran que su experiencia, que es la que conocen, es como la universal. Entonces, borran la experiencia del 50% del resto de la población. Y esto es importante, seguir machacando en cada reunión, y que los hombres sean aliados de esta perspectiva para que también pongan en la mesa el conocer lo que no comprenden, que es lo que quiere decir ser mujer en la ciudad, y en las ciudades y en las zonas urbanas y rurales. Hay un libro fantástico que les recomiendo, y lo que voy a poner es un par de citas de este libro de Carolina Criado Pérez que se llama Mujeres Invisibles, en donde ella no es urbanista ni atiende los temas urbanos. Habla de una forma general de cómo a través del sesgo de los datos hemos invisibilizado por completo la diferencia de hacer política pública, política de mercadotecnia, diseño de todos los tipos. Tiene cientos de ejemplos de cómo esta invisibilización está impactando gravemente la vida de las mujeres. Lo que ella dice es, no es un tema de opinión, si la opinión está formada por cultura, y si la cultura está sesgada exclusivamente por hombres, entonces siempre esa cultura va a tener un hueco ahí de percepción con respecto a las mujeres. Quiere decir que las mujeres somos como si fuéramos la excepción y no la regla. Tampoco queremos ser la regla, queremos que se considere que somos la mitad de la población de la ciudad, del país, y del mundo, y particularmente para sistemas de movilidad somos las que más usamos esos sistemas. Sí, la cultura está dominada completamente por la experiencia de los hombres, y desde la perspectiva de los hombres se ve como universal, y entonces nos olvidamos, y lo repetiremos hasta el cansancio, que las mujeres somos la mitad de la población, y cuando una mujer llega y pone en la mesa que tenemos que ver una perspectiva diferente, hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque está representando al 50% de la población. No hay tal cosa como que las mujeres no trabajan, y esto es una cosa súper interesante.
las mujeres hacemos muchísimo trabajo no remunerado. Y cuando en las encuestas del INEGI, y eso ustedes lo pueden revisar en los microdatos de cualquier encuesta, sobre todo en la de gasto de los hogares, cuando le preguntan a la mujer, ¿y usted trabaja? Y la mujer dice, no, solamente trabajo en la casa. Quiere decir que sí está trabajando, solamente que culturalmente hemos dicho que eso no es trabajar. Si tú no recibes una paga, entonces eso no es trabajar, cuando realmente el trabajo no remunerado es lo que está sosteniendo al trabajo remunerado. Y eso es súper importante, cambiar esa narrativa cuando hablamos de mujeres. En los países más desarrollados, en donde esta discusión se ha tenido con mucho más tiempo, se ha estimado que aproximadamente entre el 31 y el 75% de los ingresos hay de diferencia entre hombres y mujeres en su vida. Y eso es porque el trabajo no remunerado no se está considerando. Y sobre todo ahora en el periodo del COVID, que estamos todos en cuarentena, como que nos hemos dado cuenta de qué quiere decir mantener una casa, cuidar a una persona, trabajar y aparte cuidar y aparte mantener. Y de repente parece en las redes sociales como si los hombres se dieran cuenta de una realidad que era invisible cuando esa realidad siempre ha estado. Y tenemos que empezar a ver cómo desde las políticas del trabajo, de la movilidad, de la asistencia, del movimiento de carga, facilita que todas esas actividades de cuidado sean mucho más sencillas para quienes las hagan. En el caso de México y en el mundo, predominantemente somos mujeres quienes las hacemos. Cuando los planificadores no consideran la perspectiva de género, entonces los espacios públicos se convierten en masculinos por default. Y eso es algo que el urbanismo feminista ha estado insistiendo durante los últimos años. Tienes que considerar las condiciones de género, o las condicionantes sociales que determinan cómo hombres y mujeres usamos de forma diferente el espacio público para que el espacio público esté diseñado para todas esas necesidades. Y bueno, sí, igual como lo habíamos dicho antes, si no se considera en el diseño de los espacios públicos justamente el riesgo del acoso sexual, pues no estamos haciendo espacios equitativos y seguros para las mujeres, y eso tiene que cambiar. Es un tema de prioridades y creo que es el tiempo de traer a la mujer a las prioridades de la política urbana. Y finalmente, bueno, este es un grupo de urbanistas, arquitectas de Barcelona que acuñaron el término de urbanismo feminista, que prácticamente tiene este objetivo, que es visibilizar que las ciudades y los pueblos se configuren desde una perspectiva considerando las necesidades de las mujeres, pero entendiendo que eso ha partido también de una conceptualización social de un sistema capitalista, patriarcal, que se ha girado en torno a pensar que el hombre es el sujeto homogéneo de toda la humanidad. Y es ver el espacio público, la planeación, la definición de equipamientos, la planeación de los servicios de transporte, la definición de políticas ciclistas, políticas peatonales, mobiliario urbano desde una perspectiva feminista. Pensar en el medio urbano con relación directa al medio ambiente es uno de esos principios, visibilizar a las mujeres como sujetos públicos, atender desigualdades económicas, considerar desigualdades raciales, trabajar desde la perspectiva comunitaria, incluir la salud desde la perspectiva holística. La seguridad de las mujeres no se puede perpetuar la idea de vulnerabilidad, es decir, las mujeres no somos vulnerables, sino que nos ha vulnerado el sistema, y esas vulnerabilidades que el sistema aporta a la experiencia de vida de las mujeres es la que debe erradicarse. La autonomía económica, hay que entender justamente el papel económico invisible que han tenido las mujeres en las ciudades y cómo la forma de las ciudades, desde los equipamientos, los usos de suelo, los sistemas de transporte, aportan a eso. Las transformaciones estructurales, sino parches del sistema, y reconocer las genealogías feministas, la dimensión colectiva y evolutiva. Hay algo de biografía, o muy poco sobre esto, pero es importante empezar a ampliar justamente la perspectiva de análisis de la ciudad con este respecto. Tenemos que pensar en todas las personas que están en ese cruce, y en ese cruce hay una enorme
diversidad, tanto de edades, de condiciones físicas, de sexo, de condiciones económicas, y lo que hace un cruce de ese tipo es hablarle a todas las personas. Eso es lo que nosotros vemos reflejados cuando vemos una imagen como esta. La ciudad tiene que ofrecer esa apertura y esa libertad para cada una de esas. No queremos ciudades diseñadas para las mujeres, queremos ciudades en donde las mujeres tengamos una posición, que nuestra experiencia se considere, se mida, se considere en las tomas de decisiones, de modo que realmente podamos experimentarla como lo que somos, seres humanos, y no solamente un espejo convexo de la realidad de los hombres. Esto se vio el 9 de marzo, antes de que arrancara la pandemia, con el Día Sin Mujeres. Las mujeres el 9 de marzo decidimos no salir y entonces las ciudades se vaciaron. Y entonces ahí nos dimos cuenta de la fortaleza y el poder de la presencia de las mujeres en la calle y en la actividad de las ciudades. Entonces no tenemos que olvidar eso, particularmente ahora desde la perspectiva de la pandemia, y con eso terminaría yo por acá. Les agradezco la atención. Muchas gracias, Gisela. Definitivamente tocas muchos factores sumamente relevantes que deben ser considerados por quienes gestionamos las ciudades mexicanas, sobre todo en materia de movilidad, donde de por sí ya existen muchísimos retos que deben afrontarse y solucionarse, principalmente hablando de los medios de transporte. Y mencionas uno sumamente importante en el que nos movemos la mayoría de las mujeres, que es el transporte público, y del cual tiene muchísimos retos a la hora de hablar de inclusión urbana. De ello nos va a hablar a continuación Gandhi Moisés Martínez Velarde con el tema accesibilidad universal en el diseño del transporte público. Y antes de pasarle la voz, nada más para mencionarles que solamente quedan 20 minutos y que cuando miren esa reacción en mi pantalla significa que ya les quedan 1 o máximo 2 minutos para concluir con la idea que estén mencionando. Entonces, continuamos contigo, Gandhi, y muchas gracias, Gisela. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, hola, ¿cómo están? Sí, sí te escuchamos. Ah, perfecto, muy bien. Muy claro y una hermana que ha sido violentada, que ha sido en su individualidad. De verdad, Gisela tocó un tema muy importante, fue lo que tengo, porque es un tema que hemos estado muy pendientes de hace años y de mi parte de la compañía, sumarnos por el tema de los temas de transporte con Gisela, en lo que podamos sumarnos con este grupo que están haciendo tan importante, juro en lo que de esto van a salir muchos de Zapotlanejo el día de hoy. Pues bueno, juro lo que siento algo en el pecho, pero pues arrancamos el tema de la movilidad, que nos toca a nosotros con respecto a la accesibilidad universal del diseño de transporte. ¿Sí ven mi presentación en pantalla? Sí, sí la vemos. Correcto, pues me arranco, corre tiempo, y bueno, soy Gandhi Martínez, soy diseñador de transporte, ya alrededor de 18 años de experiencia en el diseño de sistemas de transporte, desde pequeños autobuses, medianos, grandes autobuses, para lo que es la marca Becar, que se encuentra en Zapotlanejo, Jalisco, y también para vehículo eléctrico autónomo, para lo que es el caso del sistema Autotren, que está aquí ubicado en Zapopan, que es un sistema único, solamente 5 sistemas como es en el mundo, y pues bueno, estamos tratando de innovar en los sistemas de transporte, y pues bueno, aquí arrancamos con la accesibilidad universal en el diseño de transporte. Lo que hemos comentado, todos los compañeros lo que han comentado, todos necesitamos de transporte. Creo que el transporte es un derecho humano, tanto desde cualquier edad, desde los niños hasta ancianos, hombres, mujeres, personas con discapacidad, todos tenemos el derecho al transporte y la necesidad del transporte. Es un derecho humano básico. Comentaba Gisela que alrededor la segunda inversión en el costo por familia es el transporte público. Entonces, esa es la importancia de la necesidad de la movilidad y de las empresas, los diseñadores, los ingenieros, los arquitectos, el brindarle el transporte para todos, que es fundamental, desde bebés que necesitan ir a vacunarse, hasta ancianos que necesitan ir a sus servicios de salud recurrente, ni que hablan los jóvenes,
las mujeres que van todos los días a surtir de mandado a sus hogares. Entonces, esa es la importancia del transporte, de que todos necesitamos de transporte, es un derecho humano el que todos nos estemos moviendo. En esta imagen está, desde bebés hasta personas de la tercera edad, personas con cualquier forma de discapacidad, desde niños discapacitados, adultos mayores, jóvenes discapacitados, todos merecen y necesitamos movernos, es un derecho humano. En este caso, sabemos mucho que todos tendremos en algún momento una discapacidad, ya sea temporal o total. Todos hemos pasado o atravesado desde una lesión de un dedo en una mesa. Yo me fracturé este año el dedo chico, nunca me lo había fracturado, me dio un santo jodazo y ahí sentí lo que era cojear en ese pie. Dices, una insignificancia, el dedo chico me lo fracturé, pero era imposible caminar. Todos nos hemos esguinzado un tobillo, jugando fútbol nos hemos lesionado, una caída que nos ha lesionado un brazo, que nos ha fracturado la muñeca, el pie, la pierna, etcétera. Todos en algún momento vamos a sufrir una discapacidad, ya sea temporal o total. Creo que esa es la forma de mirarnos a todos como una misma persona. Los discapacitados los estamos tratando un poquito como fuera como fuera de la caja, ¿no? Yo soy el normal y tú el discapacitado, no. Todos en algún momento vamos a sufrir una caída, un accidente, una lesión, una cortada, una fractura, ya sea una cirugía, ya sea por un accidente automovilístico. Podemos padecer una discapacidad temporal o total y creo que ese es el factor fundamental. Todos estamos dentro de ese mismo espacio, todos estamos dentro de este mismo mundo. No hay que separar discapacitados de personas no discapacitadas, no, todos en algún momento, todos vamos a sufrir una discapacidad, ya sea temporal o total. Creo que ese es un factor fundamental. Y lo que comentaban, todos somos iguales, todos ocupamos en ese mismo espacio, compartimos esa misma área, esos mismos espacios, lo que comentaban al inicio de este seminario. Todos, independientemente de lo que hagamos o a lo que nos dediquemos, necesitamos ese mismo espacio. Entonces, esta es una imagen muy, muy clara donde hay diferentes actividades, diferentes personas ocupando el mismo espacio, donde todos somos iguales. Parte de las fases del transporte, de lo que comentaban también, el transporte son esas tres fases fundamentales que se identifican en esta imagen. Lo que es el first mile, lo que es la primera milla o el primer kilómetro, para acercarte al transporte público. La segunda fase es el transporte, el medio que yo voy a utilizar. Y la tercera fase es la última milla. Comentaba Gisela que en la primera milla y en la última milla las mujeres son violentadas muchas de las veces, entonces nosotros necesitamos estudiar y dar opciones de movilidad y dar opciones de soluciones de transporte. La primera milla, como vemos, se puede usar caminando, usando la bicicleta, usando movilidad no motorizada, electromovilidad, sillas de ruedas y algunos portables o algunos scooters. Hablábamos de las banquetas realmente es algo complejo, es un reto usar una silla de ruedas, unas muletas en las banquetas es casi muy, muy complicado, pero bueno, en la primera milla es como nosotros vamos a llegar al transporte. El transporte, bici, mototaxi, autos, taxis, autobús, tren ligero. Entonces, cada fase está identificada. ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cuánto tiempo uso? Puedo caminar de 5 a 15 minutos para llegar al transporte público. En el transporte público son recorridos algo muy variados. Hay quien recorre 20 minutos, pero hay personas que se avientan casi todo el circuito o lo lento de la ciudad. Y parte de lo que se están usando en andadores, ciclovías, centros históricos, es cómo ubicar estas tres partes de la movilidad, la primera milla, el transporte y la última milla. Creo que es fundamental conocer esto para atender cada problema y cada necesidad que se presenta en cada una de ellas y innovar y dar solución a cada una de esas tres etapas, tanto en seguridad, en transporte y en logística. Eso es fundamental, conocerlo, desglosarlo, explotarlo y generar nuevos conceptos de soluciones. Y bueno, cuando nosotros mezclamos todo este tipo de soluciones, ya sea la bici, el uso de la movilidad no motorizada, portables, scooters, autobús, bueno, nosotros vamos a generar un transporte multimodal. Esto es, necesitamos generar sistemas de transporte, no solamente uno, decir que el autobús es la única opción o que el taxi es la única opción, que el Uber es la única opción, no. Si juntamos y mezclamos, combinamos todas las opciones, vamos a tener un sistema multimodal que es más eficiente. No podemos decir que Uber es más eficiente que el autobús o que el autobús es más eficiente. Todos y cada uno aporta algo de valor, pero sí sabemos en este caso que el transporte público, en el cual se mueve la mayoría de las personas, es el transporte más seguro,
más eficiente. El transporte público, que viajen 80 personas en un autobús a 2 personas en un auto, es más ecológico el transporte público, es más eficiente en el espacio que ocupa dentro de lo que comentan. Todo se está pavimentando, entonces el autobús ocupa menos espacio, mayor personas. Sabemos que esto va avanzando y que tal vez el transporte público no es lo más cómodo en horas pico, pero creo que eso es lo que tenemos que ir solucionando para hacerlo multimodal, o también de nuestra parte, en caso de Becar, estamos ya brindando otras soluciones al transporte, y creo que, bueno, las fases de transporte, primera milla, transporte y última milla, son las que nos van a determinar cómo innovar y cómo transformar la movilidad de las personas para hacerlo más cómodo, seguro y eficiente. Esto es parte de un blueprint que nos comparte el doctor Carlos Aceres. Doctor Carlos Aceres es el coordinador de investigación en ergonomía en la UDG, y con él colaboramos desde la Universidad de Leuven en Inglaterra. Él desarrolló este blueprint en donde se describen las acciones más críticas, tanto de adultos mayores como de jóvenes, en el transporte. Estas son las fases del transporte. Y nosotros revisamos en los cuadros de la parte aquí inferior cuáles son esas partes más críticas, que son estos puntos en rojo, que son para los adultos mayores, y también para los puntos en azul para los jóvenes. Como los puntos más críticos es subir los escalones, el punto más crítico es caminar hacia el asiento, mantener el equilibrio en el autobús, moverse hacia la puerta y bajar del autobús. Este blueprint que nos compartió el maestro Carlos Aceves es de suma importancia, porque la ergonomía, este es un estudio de ergonomía que él realizó, nos indica, es un ejemplo muy claro, subir un escalón de 40 centímetros de lo que es la calle a subirte al autobús, 40 centímetros. Para un adulto mayor significa subir casi 80 centímetros. Es como si nosotros de jóvenes o de adultos subiéramos un escalón de 80 centímetros. O sea, imagínense un adulto mayor, en este caso mi jefa, pues mi mamá ya no se sube al camión, porque imagínense 40 centímetros para ella son 80, entonces pues se sube como a empujones al autobús o al 1, 2 y 3 y empújenme. Entonces, esa es la responsabilidad de utilizar las herramientas. Esa es la responsabilidad de usar a la ergonomía, de acercarse con los expertos y de escuchar a todos los actores en la movilidad. Jóvenes, adultos mayores, todos somos una misma persona, porque todos vamos a llegar a viejo. Todos queremos llegar a viejo. Entonces, todos en nuestra vida vamos a atravesar por todas las etapas, y en todas las etapas necesitamos transportarnos y movernos. Este blueprint nos sirvió bastante para analizar todas las fases del transporte. Ahorita nada más yo estoy describiendo estas etapas donde es lo del autobús, pero él también describe algunos momentos críticos, que es desplazarte hacia la ruta, donde salir, tomar decisiones, bajarte, ir a tu casa de regreso. Esta es una gran herramienta que nos comparte Carlos Aceves y que nosotros estamos utilizando para el desarrollo de nuestros autobuses. Y bueno, sobre todo, comentar que hoy se está conmemorando, impulsando el Día de la Ergonomía. Hoy día 8 de julio se está impulsando para que sea el Día de la Ergonomía, y la ergonomía está sumando mucho al diseño de transporte. A partir de todo esto hacemos un resumen rapidísimo, y bueno, nosotros tenemos que comunicarnos por los 5 sentidos. Esto parece lógico, pero no lo es. Parece lógico que los 5 sentidos se tienen que usar para comunicar todo, y a veces no lo usamos. Los señalamientos no son los adecuados, la señalética, los mensajes, los sonidos. Debemos de comunicar a las personas en el transporte a través de los 5 sentidos. Yo sé que tal vez en el gusto no, porque no vamos a andar chupando por ahí cosas en el transporte público o en la calle, pero algunos restaurantes sí lo saben, algunos hoteles, algunos restaurantes usan mucho el olfato, el gusto, pero en el transporte público necesitamos comunicar con los 5 sentidos a las personas. ¿Dónde están? ¿Cuál es su próxima parada? ¿A dónde se dirige la unidad? ¿Si va a arrancar o no va a arrancar? Que es lo que nosotros estamos impulsando. El comunicar con los 5 sentidos en el transporte a las personas. Como comentaban, todos, lo decíamos, vamos a sufrir una discapacidad. Entonces hay quien que no escuchamos bien, hay quienes no vemos bien. O sea, necesitamos comunicar con los 5 sentidos todo lo que hacemos. Parte de eso es que nosotros desarrollamos en este año un autobús de entrada baja. Aquí la compañía Becar, y es un producto que desarrollamos durante un año. Nos dimos a la tarea de desarrollar esa investigación que comentaba un poquito antes, y en la cual, bueno, este es el producto final que desarrollamos. Es un autobús de entrada baja 100% nacional, 100% mexicano. Tardamos alrededor de un año en el desarrollo. Y bueno, ¿cuáles son esas máximas o lo que nosotros queremos ofrecer al usuario, tanto adentro como afuera de la unidad? Número 1, que las guías de LED
que la iluminación o los letreros de LED sean lo más grandes posibles, son los letreros más grandes. Hay personas que no vemos bien de lejos, hay que ver bien la ruta de lejos. Estamos colocando iconos de información por color. Antes nosotros identificábamos las rutas por color, decíamos ahí viene el autobús naranja, ahí viene el autobús verde. Hoy se ha complicado un poco más por tratar de estandarizar, pero nosotros ofrecemos guías donde puedes poner un solo color, un rojo, un rosa, un amarillo, para identificar las rutas en el derrotero de forma en LED. Y esa es la comunicación que tiene que ser en los 5 sentidos. No todos vemos bien, no todos vemos claro a la distancia, entonces tenemos que pensar en todos, tenemos que pensar en todas las personas cuando diseñamos. Parte de esa experiencia multimodal también es lo que se ha venido impulsando con el uso de la bicicleta, es el incorporar un rack al exterior del autobús, como si ya se ha venido trabajando el gobierno del estado, en la parte delantera. Tenemos un sistema de arrodillamiento, como lo vemos en esta parte aquí, donde la altura de la puerta se puede inclinar el autobús a ras de banqueta para facilitar el acceso de las personas, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y también tener una rampa manual en la parte posterior para poder ingresar un total hasta de 3 sillas de ruedas. El autobús cuenta para 3 espacios de silla de ruedas, toda la cuestión de los pisos podotáctiles, todos los lenguajes en braille. Hemos procurado estar vinculando y tratar de no dejar fuera a nadie en nuestros proyectos y creo que es un compromiso que hemos venido poco a poco desarrollando y pues bueno, el resultado es una unidad que se acaban de entregar 2 unidades para el sistema, para Citran y bueno, creemos que esto es un avance a los sistemas de transporte más incluyentes para todos. Sabemos que esto es el principio y de entrada estamos comprometidos a mejorar y a vincularnos con lo que comentan, sin las autoridades, sin los empresarios y las empresas, o sea, no somos nada, o sea, todos tenemos que hacer una sinergia importante para este tipo de proyectos y bueno, creemos que esto es un paso importante que damos como una empresa jalisciense del municipio de Zapotlanejo para ofrecer al mercado nacional el primer producto mexicano 100% en poder tener una accesibilidad para todos. Insisto, todos somos iguales, todos vamos a padecer una discapacidad en algún momento de nuestra vida, una cirugía, un accidente, una caída, una lesión, y creo que ese es el mensaje más claro. Todos estamos en este mismo mundo y no tenemos que pensar los discapacitados como alguien ajeno, o como mi abuelo, o como otra persona. Todos vamos a tener una discapacidad temporal o total algún día, entonces tenemos que diseñar nuestros conceptos y nuestros productos para todos. Esta es la presentación de lo que estamos desarrollando en transporte, algo muy resumido. Y pues bueno, estamos a sus órdenes ahí en Becar. Ahí está nuestra dirección, la página, nuestros mails, nuestro teléfono. Con gusto estamos, insisto, para colaborar con todos ustedes en el desarrollo de mejorar los temas de movilidad para todos, para mujeres, para hombres, para personas con discapacidad. Todos somos uno y queremos diseñar esto para todos. Eso sería todo. Muchas gracias por tu participación, Gandhi. Tal como comentas, existen muchos retos a los que se enfrentan actualmente el transporte público en México de manera general para poder ser accesible para todas las personas. Es por eso que se vuelve clave el identificar las problemáticas para poder crear estrategias. Y parte del tema de la creación de estrategias tiene que ver con la siguiente y última participación por parte de Rodolfo Torres y Juan Manuel García, quienes nos van a estar hablando sobre una estrategia de accesibilidad universal. Les concedo el micrófono y tienen 20 minutos. Muchas gracias, Marcela. Bienvenidas y bienvenidos. Les saludamos con mucho gusto. Voy a compartir la presentación para iniciar la charla. Bueno, antes que nada, agradecemos mucho la invitación y también a todas y todos por sus comentarios. Me presento, soy Rodolfo Torres, regularmente Rodo. Soy miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco y actualmente al frente de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad. Voy a iniciar con esta pequeña imagen, ya que a lo largo de la sesión, y es natural, es normal, pues se han estado utilizando conceptos de manera equivocada, sobre todo cuando nos referimos a personas con discapacidad. El término correcto, el cual establece la Organización de Naciones Unidas
y que está presente en la legislación federal y estatal aquí en Jalisco, es el de personas con discapacidad. Cuando nos referimos a realidades concretas, por ejemplo, usuarios de silla de ruedas o personas de talla baja, vamos a utilizar la palabra o el concepto persona con discapacidad motora o persona con discapacidad motriz. Cuando hablamos de ciegos, podemos referirnos a ellos como personas con discapacidad visual o personas ciegas o ciegos, tal cual. En el caso de los sordos, podemos utilizar el término sordo, sorda, persona sorda o persona con discapacidad auditiva. En discapacidad intelectual tenemos casos de personas con síndrome Down o algunos casos de autismo o condiciones neurodiversas, otras modalidades para el aprendizaje. Le vamos a llamar personas con discapacidad intelectual. Y finalmente, todas aquellas condiciones derivadas de problemáticas de salud mental las conoceremos como personas con discapacidad psicosocial. Del lado izquierdo están los términos inadecuados, que regularmente y están muy arraigados en nuestra cultura. Sí es importante que hagamos un trabajo interno, cada uno, cada una de nosotros, para identificar qué palabras utilizamos en lo cotidiano y cuáles son las que se invita a que podamos modificar por las que aparecen en la columna de la mano derecha. Me parecieron muy interesantes las primeras aportaciones. Sin duda alguna nos invitan a reflexionar el mundo en el que vivimos. Y una forma importante para esta agenda, que es una agenda bastante lastimada, invisibilizada, discriminada, pues una parte importante para abonar a ella es iniciando con los términos con los cuales nos referimos a esta. Bueno, ya entrando en preámbulo, les damos la bienvenida a la Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad y una de nuestras grandes obligaciones y responsabilidades es el que podamos implementar de manera práctica, aterrizada en el estado de Jalisco a través de sus 125 municipios, todos los acuerdos y tratados internacionales, en este caso la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que la podamos aterrizar en Jalisco, justamente para que reconozcamos a esta comunidad tan diversa y tan heterogénea. Tenemos la mala costumbre de que cuando hablamos de discapacidad, solamente reducimos el concepto a personas usuarias de silla de ruedas. O lo reducimos nada más a la imagen azul de la persona que está en silla de ruedas, cuando es un concepto sumamente amplio, complejo, heterogéneo, que nos habla de 1001 realidades. Y cada una de estas realidades requiere de políticas, estrategias, proyectos muy específicos. Y justamente el terreno de la accesibilidad universal tiene que contemplar toda esa diversidad. No es lo mismo el requerimiento que va a tener una persona con discapacidad motora, usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, al que puede tener una persona con síndrome Down, al que pueda tener una persona ciega, al que pueda tener una persona sorda, al que pueda tener una persona con múltiple discapacidad. Sí es importante que hablemos del tema así, discapacidad, pensándolo como un concepto complejo y un concepto que en este momento histórico nos exige y nos invita a interiorizarlo y reflexionarlo. Porque bien lo decía Gandhi, en ninguno de los que estamos presentes estamos exentos a poder desarrollar una discapacidad. Y ojo, hay discapacidades que se ven y hay discapacidades que no se ven. La discapacidad con mayor número de personas en México es una discapacidad invisible y es la discapacidad de tipo psicosocial. ¿Qué significa esto? La discapacidad psicosocial incluye condiciones como la depresión. Y ojo, no es lo mismo estar triste a estar deprimido como tal. La depresión, ¿no? Un problema de salud mental, es considerado como una discapacidad de tipo psicosocial. Las altas dosis de estrés a las que nos estamos enfrentando pueden detonar este tipo de discapacidad. Las ideaciones suicidas forman parte de la discapacidad psicosocial, la esquizofrenia, la múltiple personalidad, la bipolaridad, todas estas condiciones forman parte de la discapacidad psicosocial, la número 1 en países como México, según lo señala la OMS. Entonces, para todas esas realidades, las que se ven y las que no se ven, y que están dentro de este concepto grandote de discapacidad, pues es importante generar proyectos
para que tengan entornos accesibles, seguros, dignos y respetuosos. Y no solamente para las personas que nacen con alguna de estas condiciones, sino para la población en general, ya que hablar de discapacidad es un tema público, es un asunto público, no es un tema exclusivo de quien lo vive, no es un problema individual, es un problema social que nos involucra a todas y todos. Entonces, desde este entendido, nosotros aquí en la Subsecretaría de Derechos Humanos hemos generado distintas estrategias que hoy les vamos a presentar. Simplemente aprovechando el foro para presentarnos, la Subsecretaría de Derechos Humanos es dirigida por el doctor Gerardo Ballesteros. A su vez, formamos parte del equipo de trabajo del secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, y desde esta posición estratégica en el gobierno estatal tenemos la gran oportunidad de ser un espacio de vinculación y de coordinación interinstitucional, no solamente al interior del gobierno estatal, sino también de poder trabajar con los 125 ayuntamientos, de poder trabajar también con sociedad civil organizada a través de colectivos y asociaciones, con universidades y también con la federación. Entonces, bajo esta posición que tenemos en el gobierno del estado, hemos generado durante todo el año 2019 un documento que ponemos a su disposición. En un momento en el chat pongo la liga para que lo descarguen, que es el Programa Estatal para la Inclusión y el Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 2019-2024. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Es el documento rector de la política pública en el estado de Jalisco, donde se establecen acciones estratégicas para que todas y todos construyamos entornos accesibles, seguros y dignos para las personas con discapacidad, por un lado, pero también para las familias. Que ojo, y bien lo decía Gisela, la experiencia que se tiene en las calles es muy diversa. Y a muchas personas con discapacidad, sobre todo las que tienen grado severo, o cuando hablamos de niños y niñas con discapacidad, pues muchos de ellos requieren de un cuidador, de una cuidadora. En algunas ocasiones es un asistente al que se le paga, en otras ocasiones es el familiar, es el papá, es la mamá o es la pareja. Muchas veces esas personas que sin discapacidad viven las barreras, los obstáculos que tiene una sociedad que ha sido pensada de una manera unilateral. Es importante que veamos esto. Nuestra sociedad mexicana, y ha sucedido en muchas partes del mundo, ha sido diseñada en sus calles, en sus procesos administrativos, en su vida cotidiana, bajo un solo estándar de cuerpo, un solo estándar de mente, un solo estándar de funcionamiento. Obviamente, al surgir diversidad, al tener diversidad, pues muchas personas quedan fuera de ese estándar. Hoy por hoy, y gracias a toda esta tónica de derechos humanos que se debe gracias a todos los movimientos civiles que han emergido a lo largo del siglo XX, comenzando con las protestas feministas de finales del siglo XIX, pues se ha cuestionado el estándar, se ha cuestionado el sistema hegemónico en el que vivimos. Y esto nos ha llevado a replantear el diseño con el cual hemos construido nuestra sociedad. Esta perspectiva está presente en este documento. El documento tiene 6 grandes objetivos específicos, ustedes pueden checarlos en pantalla: promover una cultura de inclusión y respeto a la diversidad social, generar comunidades incluyentes y accesibles, dar acceso a una educación de calidad, garantizar la seguridad económica, dar acceso a la justicia y facilitar el acceso a la salud. En cada uno de estos 6 objetivos se desprenden acciones estratégicas y cada una de estas acciones tiene indicadores para ir monitoreando el avance y poderlo documentar. Tiene una lista de entidades responsables que estarían atendiendo cada uno de estos indicadores. Y en ese sentido, el objetivo número 2, generar comunidades incluyentes y accesibles, a nosotros como Dirección Estatal de Inclusión a Personas con Discapacidad, nos llevó a generar una estrategia de accesibilidad universal, la cual, bien lo comentaba Froilán al inicio de la sesión, pudimos implementar a manera de pilotaje en Zapopan y que hoy por hoy ya estamos implementando en varios municipios del estado de Jalisco. Es importante destacar que desde las funciones y facultades de esta dirección, todo lo que proponemos no es un invento o no es algo que se nos haya ocurrido o es un capricho.
Todo está fundamentado desde, insisto, en la Convención de Derechos Humanos, perdón, Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, por un lado, y por el otro, desde la agenda tan pujante y vibrante de sociedad civil organizada. Les comentaba que este programa estatal lo construimos en conjunto con más de 80 organizaciones civiles de todo el estado de Jalisco que se dedican al tema de discapacidad desde sus distintas aristas, desde la discapacidad auditiva, visual, motora, desde las enfermedades poco comunes, desde los cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. Y en un hecho inédito y con el cual arrancamos la administración, pudimos trabajar con más de 80 organizaciones civiles y con los 125 municipios del estado de Jalisco. Esto lo hicimos gracias también a la sinergia que establecimos con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que como ustedes saben es la instancia encargada de generar el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo. Entonces, este documento tan rico, tan interesante, pues es una brújula, es un paso a paso para que cada instancia o cada actor social lo tome y vea cómo irlo implementando. Desde luego, desde toda una red de colaboradores y colaboradoras. En esta imagen tenemos una sesión también muy interesante que tuvimos en el mes de septiembre pasado, donde invitamos a un representante de cada ayuntamiento del estado de Jalisco. En nuestro caso son 125 municipios. A cada uno, cada una se le ha entregado este documento rector, programa estatal, y con cada uno, cada una existe o se está generando en este momento una agenda de accesibilidad enmarcada en esta estrategia estatal de accesibilidad universal que, insisto, contempla las distintas realidades, no solamente a la discapacidad motora, que durante mucho tiempo pues ha sido la más visibilizada, ha sido una de las más pobladas en cuestiones estadísticas con personas y bueno, aquí tenemos contempladas todas estas cuestiones. Buscamos juntas y juntos redefinir, cuestionar los paradigmas imperantes. Hemos diseñado las ciudades desde el esquema del hombre del Vitruvio, donde hay un solo esquema, donde hay un solo patrón, hay un solo tipo de cuerpo. La realidad es que nunca ha sido así. Existen infinidad de cuerpos y por ende infinidad de necesidades. Y como Estado tenemos la obligación y el compromiso de ir generando estas condiciones. Y bueno, hemos trabajado proyectos en cuestiones de informática, acceso a la información, capacitación en lengua de señas, capacitaciones a servidores y servidoras públicas, y hemos generado mucho esta promoción de la conciencia y siempre de la mano de las personas con discapacidad. Hay una frase, y con esto termino mi intervención para ceder el uso de la palabra a Juan Manuel García, quien es el arquitecto titular del área y quien está desarrollando la estrategia estatal de accesibilidad. Y termino con esta frase: nada de nosotros sin nosotros. Es una frase que se ha agarrado y que se ha cobijado desde el movimiento civil de las personas con discapacidad desde principios de los años 80, para decirle al mundo, y no como una frase que polarice o que segregue, sino como una frase donde todas y todos vayamos bajo un mismo camino, que es el de la dignidad, la inclusión y la accesibilidad. Porque, insisto, trabajar estos temas van en beneficio de todas y todos. Nada de nosotros sin nosotros, y por eso todos los proyectos que aquí presentamos van en ese sentido. Manuel va a presentarles cómo hemos implementado esta estrategia estatal de accesibilidad a partir de un instrumento bastante amigable que nos va permitiendo identificar paso por paso, lugar por lugar, cuáles son las áreas de oportunidad para generar entornos accesibles. Vamos a centrarnos a continuación en lo relacionado a infraestructura y a espacio abierto. Todo lo relacionado a la accesibilidad a la información lo podemos dejar en otro momento y desde luego quien esté interesado o interesada lo podrá ver en el programa estatal o contactarnos de manera directa. A continuación va a ser lo relacionado a la cuestión de infraestructura y espacio abierto principalmente. Hasta aquí cedo la palabra a Juan Manuel. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, Manuel. ¿Qué tal? Desde la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad, quiero compartirles este documento, que es la Estrategia de Accesibilidad Universal. Como saben, la accesibilidad para las personas convencionales que no tenemos una discapacidad
puede ser una ventaja, pero para las personas con discapacidad es una necesidad. Dentro de aquí en la dirección tomamos estas normas oficiales que son mexicanas, que es la 030, que establece características arquitectónicas para inmuebles de atención médica ambulatoria y hospitalaria, la norma 050, que es para espacios públicos o abierto, y la norma 025. La norma 025, como bien lo menciona, es de igualdad laboral y no discriminación. Hace poco fuimos a una empresa, la empresa OmniLife, nos invitó a hacer un diagnóstico de accesibilidad universal. ¿Por qué? Porque quiere invitar y quiere contratar a personas con discapacidad. Es muy importante tomar estos temas. ¿Cuáles son los ejes de acción aquí que tomamos en la dirección? Y como son barreras arquitectónicas que en la sociedad siempre están presentes, que son los inmuebles arquitectónicos, los espacios públicos y equipamiento, sistema de transporte y plataformas de comunicación e información. Les voy a mostrar el siguiente anexo. Este es el anexo que utilizamos aquí en la dirección para hacer un diagnóstico, para ver el estado actual del inmueble y así podemos generar una recomendación. Bueno, empezamos con un estacionamiento. Si el estacionamiento cumple con las medidas que establecen las normas, como las que comenté, la 050 o la 030, dependiendo del lugar. Si es por ejemplo, un hospital, pues hay que ver esas recomendaciones. En cuanto al icono de las personas con discapacidad, este es el correcto. ¿Qué quiere decir este icono? Que la persona con discapacidad en silla de ruedas siempre va a estar proactivo, va a estar siempre en movimiento. Claro que el icono que siempre hemos estado utilizando, pues ¿qué quiere decir? Que es una persona pasiva en cuanto a esos temas. Entonces aquí se ve claramente que estamos utilizando esto. En cuanto a la ruta hacia la entrada principal, que hacemos que sea accesible en cuanto al cambio de textura, que contemple esa guía podotáctil que lo guía hacia la entrada principal. También que las rampas y los pasamanos cumplan con la pendiente y con la norma correcta. Los pasamanos deben de ir a doble altura. En cuanto a los elevadores, no siempre la forma o la solución correcta de un edificio van a ser los elevadores. En cuanto a costo, claro, se aumenta, pero también hay otras opciones como por ejemplo son las plataformas para que suban también las personas con discapacidad. Por ejemplo, en un inmueble federal que es de INA, que no se puede dañar a la estructura, se puede hacer una plataforma, claro, siempre y cuando cumpla con los requerimientos. Por ejemplo, los botones que sean accesibles, que estén en braille, que los elevadores tengan pasamanos, espejo, porque una persona en silla de ruedas entra de frente y pueda observar cuando abre la puerta del elevador. En cuanto a las rampas no deben de exceder más del 6%, y cuando una rampa pasa de 6 metros, hay que contemplar que esa rampa debe de tener un descanso de la medida de 1.50 al centro de la rampa, para que las personas con discapacidad no sientan como ese esfuerzo. Eso es lo que quiere decir la accesibilidad universal, bajo el mínimo esfuerzo, y siempre contemplando las guías podotáctil antes y después de cada cambio de nivel, así sea un escalón y las rampas. En cuanto a los vestíbulos y los pasillos deben de ser amplios, con una dimensión mínima de 1.20. Todo el pasillo debe estar bien iluminado, con buena señalética, guías podotáctil en cada entrada de la puerta y con información en braille también. Rutas de acceso. Las rutas de acceso, entradas principal, las puertas deben de ser, por ejemplo, no deben de ser tan pesadas, porque una persona independiente en silla de ruedas pues puede abrir y moverse adecuadamente y cómodamente. Claro, hay que identificar que la manija o el pasamano o la chapa de la puerta también debe ser accesible. Nunca hay que poner una chapa que no pueda abrirse fácilmente. En cuanto al área de recepción, el mobiliario, siempre se han encontrado en cuestiones de mobiliario que la persona en silla de ruedas siempre topa. ¿Por qué? Porque el mobiliario no es accesible. Hay que contemplar un espacio o adecuación del mobiliario para que las personas que lo reciban también puedan tener esa visión frente a frente, y que también, como ese primer contacto, que tenga esa capacitación en lengua de señas mexicanas para cuando llegue una persona con discapacidad auditiva. En área de espera hay que contemplar el espacio, también hay que involucrar, hay que
No hay que hacer a un lado a las personas con discapacidad, siempre hay que incluirlas. La inclusión es lo mejor. Y en el área de espera también hay que tener la información audible para las personas con discapacidad visual, también con imágenes, porque para ellos es muy informativo. Por ejemplo, esta información. Anteriormente nos invitaron también a hacer un diagnóstico en el Instituto Museo Cabañas por parte de Secretaría de Cultura, nuestro compañero Mario Ruiz, muy amigo. Y claro, por ejemplo, tiene la maqueta del Instituto Museo Cabañas en vitrina, pero no es accesible para las personas con discapacidad visual. Hay que tenerla táctil, que sientan cómo es la volumetría, que sepan cómo es el estilo, los espacios. Y en cuanto a los espacios, las guías, el mapa áptico. El mapa áptico también debe de ser en braille, audible y que cumpla con los códigos QR, y un video en lengua de señas. Los baños. Esta imagen se las quise mostrar, no es totalmente accesible porque hasta un mínimo detalle, por ejemplo, el mínimo detalle que se observa en este baño es el botón del WC, que es de botón, debe ser de jaladera o de palanca para las personas con discapacidad. Y en cuanto al mingitorio, pues también para las personas de talla baja o niños que pueden ser utilizados. En cuanto a la señalética táctil y pictogramas, pues es muy necesario para los espacios públicos o abiertos o de transporte, como lo vimos ahorita, para que guíen a la persona con discapacidad a su lugar o hacia donde quiera ir. Hicimos un proyecto en Tlajomulco, ya hablamos, por ejemplo, con Froilán. Fue la prueba piloto, pero esta vez lo hicimos en Tlajomulco. Estos fueron los lugares revisados y los que visitamos para hacer estos diagnósticos de accesibilidad. Fue una experiencia muy agradable. ¿Por qué? Porque para ello, como saben, en los recorridos nos invitamos a arquitectos del ayuntamiento, personas con discapacidad, y para ello una brigada de alumnos universitarios. Ahí que estamos midiendo los cajones de estacionamiento que cumplan con las normas. Por ejemplo, ahí se ve una barrera que es, por ejemplo, una persona con discapacidad visual alta, como muchacho que se ve en la imagen, pues claramente no puede acceder a ese baño. ¿Por qué? Porque se puede golpear la frente con ese aluminio que se encuentra arriba de la persona de silla de ruedas. Estamos con los chavos, con arquitectos de ahí de Tlajomulco. Es muy importante, y la verdad, esta experiencia con los chavos. ¿Por qué? Porque te ayudan a medir. Las personas con discapacidad te dan su punto. No siempre hay que diseñar por diseñar, hay que tomar también ese punto de vista, ¿no? Y aquí estamos haciendo el cabildeo. Y también desde la Subsecretaría de Derechos Humanos estamos haciendo una estrategia estatal de prevención y protección de personal de salud en Jalisco desde la Subsecretaría de Derechos Humanos. Por ejemplo, le voy a platicar 5 de los hospitales de los cuales las personas de servicio hospitalario pues sufren también delincuencia, asaltos y toda esa cuestión. ¿Por qué? Y también para las personas con discapacidad. Como saben, el hospital es donde recurren la mayormente de las personas con discapacidad, y pues hay que hacerlo accesible. Ahí se ve mi compañero Froilán del municipio de Zapopan, que no siempre las guías por táctil o siempre la forma correcta es por irse por el muro. Hay barreras, por ejemplo, el puente peatonal que se muestra ahí, que una persona con discapacidad motora pues puede chocar, puede generar un gran accidente, y que el cruce siempre se pueden encontrar estas barreras que pueden ser las palmas que están a media banqueta, y la verdad pues no es lo ideal. Aquí estamos en el Hospital General de Occidente, igual haciendo el recorrido a su contexto, a su alrededor, viendo cuáles son las barreras. Aquí muestro cuáles son los fallas. Por ejemplo, el Hospital General 110, también las rampas las pintan y no debe ser así. Es muy discriminatorio poner el logotipo, el icono, y siempre lo que vimos en estos recorridos es que los vendedores ambulantes siempre están obstruyendo la banqueta, y pues la verdad es muy peligroso para las personas con discapacidad. También hay que contemplar que los cruces, las cebras peatonales y todo eso, pues también debe de ser muy... Y en cuanto a la señalética, por ejemplo, fuimos al Hospital Regional, a la Clínica 180, y la señalética, ¿qué dice? Exclusivo minusválidos. Es un término incorrecto, y la verdad, desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos cambiándose este logotipo. Sí, y aquí cabe resaltar
que el término correcto es persona con discapacidad. Si decimos minusválido, significa que vale menos. Si decimos discapacitado, nada más nos estamos enfocando a que una persona no camina, no ve, no escucha. Reducimos a una persona solamente a lo que no puede hacer. Lo ideal es decir persona con discapacidad, respetando la complejidad y la personalidad del individuo. Claro. Y pues tenemos relación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Por ejemplo, estuvimos en el proyecto de accesibilidad en el trayecto de la Glorieta Chapalita y Niño Obrero, hacerlo lo mayormente accesible. También nos toman cuáles son la manera correcta de poner las guías podotáctiles en las esquinas para poderlo hacer accesible. En Secretaría de Transporte también nos invitaron a hacer un diagnóstico de accesibilidad en sus instalaciones. Están contemplando varios recursos para empezar a hacer estas modificaciones. En Secretaría de Cultura, como lo comento, con mi compañero Mario Ruiz, que siempre nos ha invitado y sabe mucho en el tema de accesibilidad universal. También fuimos al Instituto Museo Cabañas y contemplando todas las normas y no dañamos para no dañar más que nada el monumento histórico. Y desde la Secretaría de Innovación y Ciencia y Tecnología también nos han invitado a hacer centros de innovación accesibles. Por ejemplo, nos invitaron a Ocotlán, a Ciudad Guzmán y aquí en la sede en la zona metropolitana de Guadalajara. Y por mi parte es todo. Muchas gracias y estamos para lo que se les ofrezca. Esas son nuestras vías de contacto, el teléfono de Juan Manuel, su correo, también el de un servidor. En el chat preguntan los lineamientos dónde se consiguen. Con mucho gusto puedes mandarnos un correo, Alejandro Euyoki, les compartimos tanto el programa estatal como este instrumento que Manuel ha presentado, y sin duda alguna sí quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho Juan Manuel García Vargas como arquitecto titular del área, un joven muy comprometido y muy consciente acerca de todas estas necesidades, y también de Fausto Esparza, que por ahí está conectado, que es uno de nuestros consultores, es el sensei de la dirección en temas de accesibilidad, y sin duda alguna pues también agradecer todo el trabajo. Gis Méndez pregunta los nombres de las normas que mencionaron. ¿Los puedes comentar, Manuel? ¿Es la norma 030? Es la norma 030, la norma 050 y la norma 025. Entre otras, si quieres te puedo pasar, mándame un correo para mandarte más normas en cuanto a la señalética que debe de tener y en cuanto a los colores y las formas. Y les dejamos a Paul y a Marcela la presentación también para que nos hagan favor de compartirla con todos los participantes. Por nuestra parte sería todo, Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su valiosa participación y a todos los demás participantes que estuvieron compartiéndonos un poquito de su conocimiento y sobre todo del trabajo tan importante que realizan en sus ciudades. Y bueno, es momento de concluir con el seminario, con el segundo seminario. Le paso el micrófono a Pedro Paul Flores Navarro, director de Ordenamiento Territorial Gobierno de Zapotlanejo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y a los ponentes también. Bueno, pues no queda más que agradecer a todas y a todos ustedes que se tomaron el tiempo para atender el día de hoy esta segunda sesión del seminario. Agradecerle primeramente a Marcela, una magnífica moderadora desde la Ciudad Victoria, Tamaulipas. También pedirle pues a todos los que nos acompañaron tengan a bien prender su video para llevarnos una impresión de pantalla de este grato momento. Enviarles un saludo desde acá de Zapotlanejo. Nuevamente agradecerle a todos los que hicieron posible este seminario, esta sesión, o que han hecho posible esta sesión del seminario, a nuestros ponentes, magníficos ponentes del día de hoy, a Froilán, a Gisela, a Gandhi, a Rodolfo, a Juan Manuel. El objetivo de la realización de este seminario fue precisamente sembrar una semillita de conciencia, de sensibilización, también el fortalecimiento de las capacidades tanto institucionales como profesionales,
Y pues creo que sin duda que el objetivo se ha logrado. Con estas presentaciones tenemos pues un enfoque muy enriquecedor desde la perspectiva del sector privado con Gandhi, desde la perspectiva del sector público con Froilán y con Rodolfo y Juan Manuel, con presentaciones muy completas, con datos y también pues, ¿por qué no?, con la autoridad a nivel nacional en materia de movilidad, Gisela Méndez, también una rockstar de la movilidad y pues creo que sin duda se ha cumplido este valioso objetivo. Pues desde Zapotlanejo comentarles, enviarles un saludo a todos los que se registraron, nos acompañaron de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, de Puebla, de Morelia, de Chetumal, de Guanajuato, de Toluca, Tlaxcala, de Colima, y un saludo muy especial a Paso Fundo, Brasil, a Santa Fe, Argentina, Lima, Perú, a Sucre, Bolivia, a Cuenca, Ecuador, que pues que gracias al apoyo de la Procuraduría de Desarrollo Urbano pudimos alcanzar este universo de participantes y rebasar nuestras fronteras incluso nacionales. Comentarles pues muy rápidamente que pues gracias al esfuerzo de todos los que participaron y colaboraron, se abrió una tercera fecha donde contaremos con ponencias magistrales. Gestionaremos con nuestros ponentes del día de hoy que se les pueda hacer llegar a su correo la presentación de cada uno de ellos, así como el enlace para que se puedan revivir el video del seminario del día de hoy. Entonces, pues sin más, pues comentarles que la tercera sesión está en un horario por confirmar, ya que tendremos la participación de personas de la ciudad de Barcelona y la ciudad de Madrid. Entonces, nada más que estén al tanto de sus correos, ahí se le harán llegar los datos. Entonces, pues sin más, agradecerles su participación, su tiempo y pues un saludo desde Zapotlanejo. Buenas noches a todas y a todos. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao. Muchas gracias. Descansen, hasta luego. Gracias, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego.